Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados por los participantes en este video son manifestaciones personales y no representan a ninguna institución o fe religiosa en particular. Muy buenas noches, nuevamente estamos ya en la lección número 10. Jenner, Ronald, Luis Carlos, listos para seguir compartiendo, comentando distintos puntos de vista, procurando el diálogo antes que la discusión y bueno, viendo qué de provecho podemos sacar de las distintas posturas. Luis Carlos, platícanos un poquito de qué va la lección de esta semana. Pues seguimos estudiando la lección de escuela sabática que es para el día 3 de junio del 2023, la lección número 10, y el versículo de memoria o el versículo clave de la semana se encuentra en Juan 17:17, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El título de la lección es Los engaños finales de Satanás. Creo que hemos hablado un poquito acerca de los engaños, hemos hablado un poquito acerca de la verdad. Esta semana continúa expandiendo el tema acerca del engaño, de lo que vamos a hablar un poco. Enfoca principalmente en dos ejemplos de engaño, pero creo que el mensaje de la lección es pues hacer una advertencia, como lo dice el mensaje de los tres ángeles, acerca de lo que habrá en algún tiempo, en nuestro tiempo. Y vamos a hacer un ejemplo o qué es lo que yo estoy viendo. Veo una gran cantidad de personas hablando en redes sociales, en YouTube, acerca de religión, acerca de espiritualidad, acerca de sus creencias, y que así como nosotros lo estamos haciendo hoy, tratan pues de encontrar algo, de encontrar algo más, de identificarse, no sé, pero yo he visto inundado las redes sociales ahora de eso. Y lo que la lección dice acerca del mensaje de los tres ángeles es de la advertencia de estas tendencias que surgen, que pueden llevarnos, que pueden parecer verdad, que son muy similares de la verdad, o que tratan de ser la verdad, pero entonces te pueden llevar por caminos distintos de lo que sería un ideal para tu vida. Ahora, yo creo que podemos empezar observando un poquito ese tema. Yo quería que abriéramos con lo que dice el día domingo específicamente. En el día domingo se titula El camino que al hombre le parece derecho. Y creo que esa puede ser la primera pregunta que podemos abrir. ¿Seguimos nuestra conciencia? Muchas veces queremos hacer que, o nosotros mismos determinar lo que es bueno, lo que es malo. Nuestra lógica, nuestra razón propia, independiente de los demás o de cualquier otra cosa, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿es confiable seguir nuestra conciencia? ¿Es confiable que determinemos por nosotros mismos qué es bueno, qué es malo? Lo que nos lleva a la lección es algo interesante, donde dice que tarde o temprano, independientemente de quién seas y la capacidad que tengas y el coeficiente intelectual que hayas logrado, tarde o temprano puedes tergiversar la verdad y actuar mal. Es posible que alguien actúe perfecto en todo lo que decide, y entonces ahí es donde voy a abrir la discusión con ustedes. ¿Seguimos nuestra conciencia? ¿Qué opinan? Bien, a ver, seguir la conciencia, hombre, pues, ¿qué es bueno, qué es malo? Digo, creo que a veces, inclusive hasta por experiencia propia, a veces
lo malo se puede haber convertido en bueno, a veces pudo haber sido un precipitador para darme cuenta y convertir y hacerlo bueno. Y me parece algo en la cuestión de un ejemplo, decía una maestra en imagenología, acostúmbrense a ver estas imágenes que son de pacientes sanos, porque cuando tú ves diariamente esto, sano, cuando tú vas a ver un error, te va a ser más fácil distinguir ese error porque ya estás acostumbrado a lo que es, a cómo es, ¿no? Entonces, a veces creo que en vez de enfocarnos en los engaños que nos puede dar el enemigo, creo que es enfocarnos más bien a acercarnos más a la verdad y aprender más de la verdad o enseñar con amor también la verdad. Sí, me gusta tu enfoque. Me gusta, Jenner, ¿cómo ves? Bueno, yo tengo varias cosas. Uno, la sesión pasada, el podcast pasado o antepasado, pues encontramos un texto que nos dice qué onda con la verdad, ¿no? A mí honestamente me conflictúa un poco este tema de la verdad, porque me parece, sí considero que hay escenarios deterministas, pero asumiendo la idea de Dios que nosotros compartimos, pues un ser que sobrepasa nuestro entendimiento, es imposible que lo podamos abordar de forma determinista, o sea, que nosotros podamos decir, esta es la verdad puntual relacionada a este ser que sobrepasa todos nuestros entendimientos. Pero en Juan 14:6 hay un texto que leímos, creo que la semana pasada, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y platicamos un poco sin ganas de repetir lo que ya está grabado en el episodio anterior, que este tema de la verdad parece ser que es un tema relacional, ¿no? Esta semana me encontré también, el autor propone temas, ahora propone la verdad diferente, propone una verdad teórica, una verdad que se acerca al determinismo. Y básicamente propone dos cosas, ¿no? Propone, se enfoca en dos conceptos, ¿no? Y contrasta, define la verdad a partir de esta contrastar de dos conceptos, ¿no? El concepto de la inmortalidad del alma y el concepto de la adoración al sol, ¿no? Inmortalidad del alma y adoración en el contexto de la gran ramera o de Babilonia. Entonces, no tengo una respuesta única a la pregunta que haces, Luis. Si la definición de verdad que vamos a usar es la de Juan 14:6, pues esta semana como que se nos presenta otra aproximación a la definición de la verdad. A mí honestamente me parece que a mí me funciona muy bien la de Juan 14:6, en el momento en que nos vamos relacionando con el Mesías, con el Cristo, y en ese proceso vamos acercándonos a la verdad. No sé si podemos hablar de una verdad determinista, y por determinista me refiero a la verdad es así, coma, y después así, punto y coma, y después así, punto y aparte. ¿Por qué? Porque no se alinea a nuestra definición divina. Y realmente también, si va a ser así determinista, pues la verdad va a tener que ser construida desde nuestra idea de Dios. Y esa es otra historia, ¿no? Ahí sí podemos construir teología, ahí sí podemos construir todo eso porque son nuestras ideas como humanos. Entonces, no sé, ahí estoy Mira, ambivalente. te voy a dar un texto para, antes de aterrizar en específicamente qué es la verdad. Mi pregunta era más bien si podemos confiar en nuestra razón, si puedes confiar en lo que te dice tu corazón, como quien dice, ¿verdad? Y ahí te va, en Jeremías 17:9, es un texto que viene ahí, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Interesante.
Y hacia allá Y voy, no, estoy de acuerdo. más que encontrar la verdad, sino es confías en ti. No, y yo estoy de acuerdo en que nuestro corazón es engañoso, pero también es nuestra mente y nuestras ideas parciales, porque pues somos humanos, ¿no? Y somos limitados, nuestras ideas Exacto. son engañosas, ¿no? Ese es el punto Entonces, ahora. Ahí el Enoch la también. pregunta sería, ¿quién nos va a decir qué es la verdad? O ese es el camino a llegar a la verdad, que alguien nos diga, ¿sabes qué? Esta es la verdad, llégale por aquí, al fondo a la derecha y luego a la izquierda y la tercer puerta. Ok, ese es un punto muy importante. Y a ver, Enoch Eh, va a sacar es ahí que algo, pero sí. es que esa es la clave, lo que acaba de decir Jenner, ¿no? Y es lo Entonces, que otra vez me preocupa profundamente de la postura de la elección. O sea, sí, Luis, hace este cuestionamiento de decir, bueno, no puedes confiar en ti, ¿no? Pero casi, casi que dice, entonces confía en mis doctrinas y mis enseñanzas, que son las verdaderas y son las correctas, ¿no? Y eso para mí es un ejercicio no solo de manipulación, sino un ejercicio de poder sobre lo que lamentablemente muchas personas terminan por hacer, que es delegar su conciencia a una institución religiosa. Y, y, nuevamente, ¿no? A la hora de que se habla del vino de Babilonia, que es con lo que empieza el tema de los engaños que pretende plantear la lección, se vincula directamente o la lección trata de hacer un simbolismo. Recordemos que Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismos. Al relacionar el vino de Babilonia, lo voy a leer de manera textual aquí en la lección del día sábado, del día 3 de junio, dice, el vino de Babilonia, existen doctrinas y enseñanzas falsas que en definitiva solo conducirán a la muerte. Es decir, está diciendo el vino de Babilonia son las enseñanzas y las doctrinas falsas. Nosotros tenemos las doctrinas correctas, entonces quien sea que está o que no está con nosotros está predeterminado a la muerte, y pues si no quieres morir, aquí está nuestra iglesia, ¿no? Aquí están nuestras doctrinas, aquí están nuestras enseñanzas. Y eso, perdón, pero es profundamente peligroso. Y de hecho, creo que más bien ese tipo de posturas es el vino de Babilonia. Entendamos que hay muchas formas de leer, pero una que es muy directa y que en Primera de Pedro se habla de una manera muy puntual, es que Babilonia es Roma. O era la representación simbólica que en ese momento hacían de Roma. ¿Y cuál era la característica de la Roma que existía en épocas de Jesús y en los años de los primeros apóstoles? Era un poder, era un poder político eh, corrupto, y que ejercía a través de ese poder, de esa corrupción, de esa imposición, el poder sobre las personas. Es decir, había un ejercicio de poder, de imposición de las cosas, y esa de alguna manera era el vino de Babilonia. O sea, era la manera en que de alguna manera Roma cumplía con sus propósitos. Y, y me preocupa, sinceramente, que llegue esto a las personas. Creo que por eso es la razón por la que mucha gente se va, o sea, porque la gente no es tonta, ¿no? O mucha gente no es del todo crédula cuando existe ya hoy demasiada información. Basta con poner en Google posibles interpretaciones del Apocalipsis para darnos cuenta que no hay una sola, y que esta narrativa de decir, bueno, yo tengo la verdad y los demás son doctrinas y enseñanzas falsas y por tanto son el vino de Babilonia, y entonces yo soy quien te debe de decir a ti qué es la verdad, porque no puedes confiar en tu propio cerebro ni en tu propia conciencia porque es engañoso. Híjoles, se me hace profundamente es peligroso. que esa es precisamente la advertencia del ángel, lo que acabas de decir, que no confiemos en esas doctrinas y enseñanzas falsas. Precisamente ese es el abordaje que tiene. Y tú lo has dicho bien, digo, en nombre de Dios muchas cosas se han hecho a lo largo de la historia.
O sea, en el nombre de Dios, ¿cuántas atrocidades no se han realizado? Guerras, muertes, No, asesinatos en el Sí, nombre. pero fíjate una cosa. Estoy completamente de acuerdo en lo que dicen. ¿Cuántas cosas no se han hecho en el nombre de Dios que no construyen sino destruyen? Pero, ¿qué tal si lo bajamos a nuestro aquí y ahora? Para nosotros y para los quienes nos acompañan. Independientemente, si tú te identificas desde la iglesia organizada, el nombre y apellido que tú le pongas, creo que aplica lo que voy a decir. Hicimos el ejercicio mental con la iglesia católica, pero ¿qué le quita a estas críticas que le estamos haciendo, que estoy completamente de acuerdo? Perdón, Que no, mis críticas eran para la iglesia adventista, ¿eh? sí, sí, me refiero a lo que decía Luis Carlos de cuántas cosas no se han hecho y la historia y estas Sí. cosas en la Edad Media y todo esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas podemos traducirlas o podemos jalarlas o podemos migrarlas a cualquier iglesia organizada hoy, aquí y ahora? Miren lo que dice parte de la lección en la sección de los comentarios de los maestros. Esto está sacado del comentario bíblico adventista, esto es dominio público. La Babilonia, tanto literal como mística, ha sido por mucho tiempo reconocida como el enemigo tradicional de la verdad de Dios y su pueblo. Como se usa en el Apocalipsis, el nombre simbólico de todas las organizaciones religiosas apóstatas y su liderazgo, desde la antigüedad hasta hoy, hasta ahora, ¿no? Esta profecía de la caída de Babilonia encuentra su cumplimiento en nuestros días en la separación del protestantismo, en lo general, de la pureza y simplicidad del Evangelio. Yo creo que ahí cabemos todos, ahí puede caber cualquier iglesia organizada. Si nos descuidamos, podemos caer alejarnos de la pureza y simplicidad del Evangelio. Y creo que en otros episodios hemos explorado esto, qué será la pureza y la simpleza del Evangelio. Pues estas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos o a los rabinos que lo cuestionaban, ama, ama a Dios con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo. Así de simple, así de complejo, ¿no? A mí me parece que eso bien podría ser la descripción de la pureza y simplicidad del Evangelio. Y que en un descuido, en este ejercicio de 1, 2, 3 por mí y todos mis amiguitos, podemos perder la perspectiva y, como iglesia organizada, en lugar de estar enfocados en la pureza y en la simplicidad del Evangelio, perder perspectiva y en un descuido estar en el otro lado, estar en la otra parte de la moneda, ¿no? De la definición. Y creo que eso lo podemos traer al aquí y ahora muy bien. Y ni siquiera necesitamos armarlo desde la iglesia organizada, porque la iglesia somos nosotros. Eso lo habíamos platicado en otros episodios también. La iglesia somos nosotros. Entonces, es entonces que nosotros en un descuido, si no estamos constantemente buscando la pureza y simplicidad del Evangelio, pues posiblemente por default, no sé, o por descuido, o jugando 1, 2, 3 por mí, todos mis amiguitos y los demás al infierno, nos podemos encontrar en el otro lado de la moneda. Y me parece que eso sí es un riesgo latente, y es un riesgo que se desconecta de la iglesia organizada, ¿no? No sé si me estoy dando a entender con esto que estoy queriendo decir. Creo que Y no, sí. Dale, Ronald. no, digo, y no será eso también parte del gran engaño que habla aquí la lección, o sea, que a través de las doctrinas meter el perfeccionismo en las iglesias organizadas y sacar a Jesús el centro del cristianismo de las iglesias organizadas, porque Pues eso es a veces las doctrinas, o sea,
un Pues, perfeccionismo. pues es que Entonces, Pues es que sí, esto que dice Ronald, o sea, si lo que estoy proponiendo es así, pues esto que dice sería precisamente quedarse del lado de alejarnos de la simpleza y pureza del Evangelio. Ojo, por simpleza no digo sencillez en el sentido trivial, ¿no? Me refiero a estoy pensando en esta invitación que Jesús hizo a sus discípulos: ama a Dios, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo, pero así de complejo, ¿no? Y fíjate, haciendo eco de lo que menciona Ronald, todas las personas que hemos estado cercanos a alguna organización religiosa, otra vez, pensemos en el nombre que ustedes quieran, nos vamos a dar cuenta que quienes están dentro o quienes dirigen de alguna manera la organización tienen objetivos que son muy vinculados a lo que es la organización humana. No sé si me doy a entender con lo que estoy mencionando. O sea, pareciera ser que el tema de amar queda en un segundo plano y lo que se pide como indicadores, como KPIs de organización, pues de cualquier organización humana, es, oye, ¿cuántos bautizos tenemos? Oye, ¿cuántas ofrendas tenemos? Oye, ¿cuántos diezmos tenemos? Y es en función de eso que terminan evaluando a pastores, a organizaciones en lo general, ¿no? Eh, Leo directamente de la parte del viernes, que es todavía la lección general. El primer párrafo en la segunda mitad dice, el nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes. Repito, el nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes. Creo que también recalcando a lo mejor parte de lo que menciona Jenner, ¿no? Y no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas. Es decir, aquí creo que hay dos niveles, ¿no? El nivel de quienes están dirigiendo las organizaciones, que digo, ninguno de nosotros los podemos juzgar en lo particular. Creo que sí podemos y debemos de juzgar a veces el rol que están jugando las organizaciones, pero no nos toca a ninguno de nosotros juzgar ni opinar ni suponer respecto a ninguna persona en lo particular, de ninguna organización, de ninguna. Eh, y más bien, pues entender que ellos están jugando pues en otra categoría, ¿no? Ninguno de los cuatro aquí presentes trabaja para ninguna organización religiosa. Entonces, no entramos en ese cajón. Entendemos también que la mayoría de las personas que escuchan esto tampoco trabajan directamente en una organización religiosa y creo que también en ese sentido nos podemos desmarcar de eso y más bien entendernos en esos miembros, ¿no? Sea que alguien diligentemente sea un miembro activo de alguna religión o que no, entender que somos personas que en la medida de que podemos tener una creencia en Dios y sentirnos vinculados por el cristianismo de alguna manera, nos toca o nos corresponde tener mucho cuidado con los engaños que pueden venir de las organizaciones religiosas, cualquiera esta sea, y que tenemos que estar muy atentos, muy conectados de forma personal a Dios, al Espíritu Santo, para en algún momento asegurar de no caer en las trampas que significan a veces, lo voy a decir y a lo mejor suena rudo, pero creo que cabe la palabra, la apostasía en la que viven las religiones organizadas. ¿A qué me refiero con apostasía? A este intercambio de en algún momento estar más preocupados por los objetivos humanos de organización religiosa que por los objetivos divinos y espirituales que nada tienen que ver con indicadores, ni con objetivos de crecimiento, ni con números, sino que tiene que ver con las personas, ¿no? Más allá de las etiquetas, más allá de si son de una religión o no, de si practican ciertas doctrinas o no, y tratar de ver cómo en esa cercanía con Dios podemos de alguna manera ser parte de esa mujer vestida de blanco, ¿no? Y de promover de alguna manera o de mantenernos fieles y puros a ese evangelio sencillo. Me gustó lo que dijo Jenner, no porque sea simple, sino porque en su profundidad
termina por llegar a cuestiones muy puntuales que tienen que ver con la relación que nosotros tenemos con nuestros prójimos. Ahí es donde se vive la vida espiritual real, y ahí es donde creo que podemos nosotros pasar por el juicio ya personal. Repito, no podemos juzgar a otras personas en lo personal, pero creo que sí es muy importante que nos pasemos el juicio a nosotros mismos, de estar viendo realmente hasta qué punto estamos viviendo esa pureza del Evangelio, ¿no? Que si no mal recuerdo hay un texto, ahorita a lo mejor lo googleo, lo busco, que dice que la pureza del Evangelio es visitar a las viudas, vivir con respeto a Dios, y por ahí ahorita les encuentro el tercero. Pero bueno, creo que va por ahí. Yo quería compartir algo una vez acá haciendo los estudios, cuando estaba en la parte doctoral. Tengo un amigo muy amigo, ¿no? Nos hemos hecho muy buenos amigos. Mi esposo y su esposa se han hecho amigas, nuestras hijas se han hecho amigas, y es que nos llevamos muy bien. Y me acuerdo que él me comentaba, ¿no? De estas inquietudes en el área espiritual. Y yo a veces no sabía cómo compartir, porque había cosas que quería compartir de mi fe, pero me parecía que necesitaban mucho contexto, ¿no? Para que hicieran sentido. Y no sabía cómo compartir, o sea, tenía que pensarle mucho. Y mi papá una vez me dio un consejo muy interesante, me dijo, que me pareció muy sabio. Y le decía yo, pa, ¿cómo puedo compartir con él de tal forma que le sea beneficioso? Porque pues me va a criticar todo, va a escuchar y es normal y va a ser muy crítico porque lo conozco y pues así nos han formado, así nos hemos formado. Y entonces si yo le digo algo que suena bonito, pero pues hace práctico, o sea, no hace sentido, me va a decir, o sea, ¿qué onda? O sea, no hace nada de sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Eh, entonces mi papá me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, mira, mi hijo, ¿por qué no intentas compártele tu relación con el Mesías, con Cristo? Deja que Él tenga una oportunidad de encontrarse con Cristo en su contexto y después que Él decida. Que Él decida si le interesa iglesia organizada o si no, pero al revés, en el orden no. Y me dejó pensando bastante eso. Compartir este tema de Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, la relación con Cristo, construirla en lo personal. Y así me he tratado de avanzar y tratado también de compartir una relación, construir un puente relacional con Él. Y creo que estoy convencido que es en ese orden, no puede ser en el otro, donde me doy de alta en el club y después busco la relación personal. Posiblemente haya experiencias que funcionen así. Digo, no estoy aquí diciendo que yo tengo todas las respuestas, pero me parece que el paso natural sería primero cultivar una relación personal con la divinidad. En nuestro caso, como cristianos, pues con Cristo, con el Mesías, con el que dijo eso que está escrito en Juan 14:6, ¿no? Y después, si le funciona, por ejemplo, a mí que me funciona este tema de la iglesia organizada, ¿por qué? Porque soy hijo del sistema, ahí nací, ahí me crié, me dio de comer, me pagó el 75% de mi educación de pregrado, me lo pagó el sistema, le sigue pagando a mis papás y me entiendo desde ese punto. Y encuentro un círculo de apoyo social bastante efectivo, pues sí, todas esas cosas me las llevo y me sirven, ¿no? Pero ninguna de esas me alimenta espiritualmente como me alimenta la relación con el Mesías. Son cosas diferentes, no mezclarlas. Entonces creo que lo que mi padre me quería decir es, mijo, no andes mezclando las cosas, a ver, agarra la onda. Una cosa es tu relación personal y eso es importante,
Y ya después los otros extras que agarres de la iglesia organizada, aprovéchalos, pero nunca pienses que una cosa es la otra. No te confundas porque te vas a meter en problemas. Me pareció muy sabio su consejo, ¿no? Y puede ser que esto suene un poco cáustico para alguno de nuestros oyentes, pero yo le soy sincero, a mí me pareció muy sabio su consejo y me ha funcionado de perlas, ¿no? Me ha venido de perlas. Muy bien, Jenner. Yo creo que eso que acabas de mencionar también va con un poco lo que yo quería terminar esta parte. Hay un párrafo de la lección que me ayuda un poco a pensar acerca de esto, de estos engaños, de no confiar en mí mismo, tal vez no confiar completamente en lo que otras personas quieren imponer o alguna institución quiere decir que tiene la verdad. Entonces lo que dice el párrafo es que deberíamos de sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra y dice y rendirnos al Espíritu Santo para aprender a distinguir la verdad del error. Entonces es un trabajo personal y es un trabajo personal que está guiado por el Espíritu Santo y la palabra. Y es ahí, creo que habíamos mencionado eso antes, ¿verdad? No es lo que los demás te digan acerca de la palabra, sino lo que el Espíritu Santo a través de que tú estés estudiando te dice. Y no sé y querías comentar algo, ¿no? Sí, nada más. Me gustó lo que mencionó Jenner en el tema de no mezclar las cosas. Si bien es cierto que a lo mejor yo estuve menos involucrado con la institución, a lo mejor de lo que estuvo Jenner, tengo que reconocer, y lo he dicho, ¿no? Parte del cariño que le tengo a la iglesia, que hay muchas cosas positivas que yo saqué de ahí y que no existirían si no fuera por el tema de la organización. Es decir, eh, no estoy diciendo con esto necesariamente que la organización es intrínsecamente mala. Creo que implica un gran riesgo, sí creo que implica un gran riesgo. Y creo que, o lo que me preocupa de elecciones como las que estamos teniendo en esta ocasión, es que en algún momento parece ser que complican las cosas más de lo que se deberían de complicar al tratar de unir las peras con las manzanas o los tacos de barbacoa con los de carne asada, como decía Jenner en alguna sesión previa, ¿no? A ver, si una persona goza de los privilegios que a lo mejor está recibiendo de una institución religiosa, está bien que diezme, que dé ofrendas, que apoye con su tiempo y sus talentos, porque está recibiendo en contraparte otros beneficios, o sea, perfecto, no pasa nada. Pero ¿es eso lo que Dios nos está pidiendo? ¿Es ese el determinante de una religión pura? Creo que no. Hay muchas personas que a lo mejor cumpliendo con todos estos requisitos de membresía del club, como nos menciona Género, o hace esa analogía, pues realmente están totalmente perdidos de una vida espiritual sana. Y yo creo en lo particular que hay personas que ni siquiera son cristianas, que tienen una vida espiritual bastante sana. Este versículo que traté de acordarme, que se me fue, pero ya lo encontré, se encuentra en Miqueas número 6 y de hecho en la parte de arriba del texto presenta y tiene el titulito, dice lo que Jehová pide. Y fíjense, voy a leer desde el 7 y el 8, porque el que yo quería mostrar era el 8, pero el 7 creo que es muy interesante de leer. Dice: ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Pausa comercial, ¿no? En aquella época ese era el tipo de diezmos y ofrendas que llevaba la gente. Es decir, ¿es eso lo que Dios nos está pidiendo? Dice además: ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Es decir, lo que Dios nos está pidiendo es que hagamos sacrificios y que nos castiguemos y que dejemos de lado aquellas cosas que nos importan. Y ahí se acaba el versículo 7 y luego viene la respuesta, que es un rotundo no. Dice: a ver, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? 3 cosas: practicar justicia, amar la misericordia
y caminar humildemente ante Dios. De eso se trata. De eso se trata. Aquellas personas que practican justicia, que aman la misericordia y que caminan humildemente ante su Dios, sean de la religión que sean cristianos o no cristianos, están cumpliendo con la voluntad de Dios. Y es curioso porque estas tres cosas tienen que ver con las relaciones. Las primeras dos tienen que ver con nuestras relaciones con los otros seres humanos. A ver, practica justicia, perdón la palabra, pero, o sea, no jodas a los demás. Segunda, ama la misericordia, traducción dominguera. Si te joden, aprende a perdonar y a dejarlo ir. La relación importa más que el hecho. Primeras dos para nuestras relaciones con nuestros hermanos y la tercera con nuestra relación con Dios. Aprende a caminar humildemente delante de Dios. ¿Qué significa? Reconoce que tú eres el mortal y que allá está el divino. Reconoce tus limitaciones y ábrete a la trascendencia de algo superior a ti para poder tener una vida con sentido, con propósito. Y eso es todo lo que está pidiendo Dios y no lo pide por ninguna otra razón, sino porque es la mejor manera en la que nosotros podemos vivir, en la que nosotros podemos organizarnos de mejor manera. Entonces, para mí, estos temas a veces teológicos, doctrinales, en vez de ayudar, a veces terminan por perjudicar, por separarnos, por ponernos le vas a la América, a las Chivas, no le hallo del todo sentido. Ojalá que nos podamos quedar con eso, ¿no? Hacer justicia, practicar misericordia, caminar de manera humilde delante de Dios. Ya yo con esto cierro. Fíjate que estas tres cosas que menciona Miqueas 6, ¿qué es? 8. 8. Miqueas 6, 8. 8. Sí concuerdo con lo que dices, Eno, que desde una narrativa particular pueden ser sencillas, pero no lo son. Si lo vemos desde el prisma de la salud mental, ¿cómo podemos cómo podemos ah, buscar hacer justicia y amar misericordia, usando como tú lo pusiste? ¿Cómo puedo ir por la vida no jodiendo a los demás? Si es tan sabroso joder a los demás. ¿Cómo puedo ir por la vida perdonando a los que me joden? ¿Qué te pasa? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pareciera que esa es la actitud predominante y cada vez más predominante en nuestro mundo. Una actitud del individualista, ¿no? Donde estas aproximaciones suenan tan lejanas o tan revolucionarias y muchas veces ni siquiera tenemos el recurso mental y la estructura interna, el psique interno construido para poder amar misericordia, porque hemos construido por tantos años desde otros paradigmas que priorizan el egoísmo, que priorizan, si me jodes, yo te voy a joder y te voy a joder doble, ¿no? Y en una sociedad que alaba a estas personas que siguen esta manera de hacer las cosas. Y entonces, sí concuerdo bastante. O sea, creo que es más sencillo en la narrativa, pero a la hora que lo bajamos a nuestras vidas, es desafiante. Es muy desafiante porque necesitamos tener el recurso mínimo necesario para amar misericordia, para perdonar cuando nos joden. Esa está difícil desde mi camino personal. Y para humillarnos ante Dios, humillarme yo, con todos los años de estudio que tengo y mis reconocimientos y aquí y allá, ni más, humillarse a los demás, ¿no? O pareciera que esa es la actitud ahora. Y también en un descuido, esa actitud se traduce o se migra, se tropicaliza a nuestras vidas religiosas, ¿no? Humillarme yo, si yo tengo la verdad, perdón. No. Es más, perdón, voy a ir a humillar a los demás
que pues no tienen la verdad, ¿no? Y sirve que lo reporto en mi reporte semanal de personas ayudadas, ¿no? Estoy capaz, exagerando el ejemplo, pero en un descuido y podríamos estar haciendo eso, ¿no? Está muy bien eso, ¿no? Y creo que sí es cierto, o sea, y hay algo importante igual sobre lo que mencionas, género, o sea, nosotros tampoco podemos dar algo que no tenemos, por eso hay un versículo que dice, pues, o sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y amar a Él no es nada más igual a Él, sino también a los demás, porque si a Él se lo hiciste, es como a mí se lo hiciste, así dice la Biblia, entonces, nosotros le hablamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo vamos a sentir eso? En el relacionamiento día con día que tengamos con Él, en ese acercamiento hacia la verdad que en el tema pasado dijimos que es la divinidad, que es Jesús. Sí, y otra vez quiero construir sobre lo que dices, Ronald, ¿no? ¿Cómo voy a cómo voy a saber que él me amó primero? ¿Cómo? O sea, eso es algo, es que esa es otra cosa. Aquí ya me voy a exponer un poquito en mi camino personal, pero bueno, yo me construí por azares de la vida, o porque era lo que había, es lo que me tocó, para lo que me alcanzó, muy distante de mi experiencia emocional, ¿sí? No fue una decisión ah, consciente, simplemente así fue, ¿no? Ahora en mi camino terapéutico lo veo y digo, caray, aquí hay áreas de oportunidad, vamos a chambear en ellas. Pero ah, esta parte que tú dices, Ronald, de nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, eso no se puede saber de forma cognitiva. Hay que experimentar el amor que Él nos dio primero. No hay manera de poder descifrar o de poder caracterizar de forma cognitiva el amor de Dios, ¿no? O sea, y ahorita me vino la ley este lema, creo, del conquistador, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. O sea, ¿cómo nos va a constreñir el amor de Cristo? No es un proceso cognitivo, es un proceso experiencial donde Exacto. donde nuestra vivencia humana, ligada íntimamente a nuestras emociones, se ven afectadas o se ven abrumadas, constreñidas, así, alteradas por completo por un amor incontenible, ¿no? Pero eso no sucede a nivel de corteza cerebral, por decirlo de una forma, ¿no? Es por eso que yo digo, nos urge priorizar nuestros caminos de salud mental y de salud emocional, porque Dios se comunica a través de nuestras emociones, y para poder tener mejores relaciones con los demás, como dice Miqueas 6, que me gustó mucho versículo que nos compartió, ¿no? Es imposible para mí que yo aprenda a hacer justicia, que ame misericordia y que me humille ante Dios, si no primero cultivo un grado mínimo de competencia emocional. No la voy a armar, nunca voy a entender el Evangelio y me la voy a pasar posiblemente contándome la historia que el Evangelio son todas estas checklists y todas estas cosas cognitivas, que capaz algo hay de eso, pero lo fundamental, o la médula, el huesito, la carnita buena, es cómo el proceso experiencial a través de las emociones, y cómo llegar a un conocimiento que no necesariamente lo vamos a evaluar principalmente por lo cognitivo. No sé si me estoy dando a entender aquí. Esta área no es mi área, ¿eh? Esta área es mi talón de Aquiles y estoy trabajando en ella, pero estoy convencido profundamente que Dios se comunica. Dios nos creó seres emocionales antes que racionales, porque, porque me parece que por ahí es donde Él se interesa en comunicarse con nosotros, ¿no? Y después nos convence en lo racional, pero primero es lo otro. Por lo menos me parece que es así, no sé. Sí, es a través de las emociones.
por ahí me pusieron un test, por ahí, no, donde salí en un gran porcentaje emocional. Y por eso puedo entender algunas cosas que la vida, en mi rotura de vida, por decirlo así, aprendí mucho. Un ejemplo, o sea, me decía una persona, oye, y te robaron esto de tanto y aquí lo otro, o sea, no te importa. Hace tiempo, y le digo, pues no, realmente no, es más, le deseo lo mejor, porque Dios me ha bendecido de esa otra manera. Y lo digo de así de corazón, pero eso a través de esa experiencia, de la emoción, pues, no sé, de los momentos en los que estuve en el polvo, por decirlo así, ¿no? Emocionalmente, y me fui construyendo de tal manera que hasta ahora eso, o sea, puedo abrazar a esa persona, sé quién es, cómo es, y aún así siempre tengo un afecto especial, ¿no? Es emoción, lo que tú dices es correcto, es una experiencia emocional esa parte. Ahí tengo unos compas ahí tengo unos compas para encajuelar gente. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó, Gener? Amistades que guardo de Nuevo León. Ay, ¿qué pasó? Me deben unos favores. Pura gente de bien. Da, Un da. comentario, un comentario rápido, digo, para conectar esto que están mencionando Ronald y Jenner, ¿no? Porque recordemos que Luis Carlos en un inicio hizo ese comentario de decir, oye, ¿hasta qué punto podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Eh, y creo que lo que menciona o lo que acaba de mencionar Jenner es tal vez la cosa más práctica a la que hemos llegado en estas 10 semanas. Práctica en el sentido de, independientemente de lo que creas o lo que no creas, de la religión que practiques o no practiques, es importante que nos hagamos responsables de nuestras propias emociones, que las trabajemos. Eh, no creo que llegue un punto en donde puedas depender totalmente de ti. Creo que digo, eh, tengo un doctorado con especialidad en ética, que precisamente la ética se cuestiona, ¿no? El cómo debemos de vivir, el bien, el mal, etc., etc. Y al menos a lo que vamos es que la mejor forma de responder esa pregunta respecto a lo que debemos de hacer y no debemos de hacer tiene que ver con el tema de reconocer nuestra historia, nuestra singularidad, de conocernos a nosotros mismos, para poder desde ahí ver lo que muchas veces, o aquello de lo que muchas veces nos queremos esconder, ¿no? Y que nos escondemos viendo Netflix muchas horas, drogas, alcohol. Fíjense, antes era como muy común las drogas y el alcohol, ¿no? Pero hoy nos escondemos más a veces con las aplicaciones del celular y con el Netflix. Y alguna gente incluso se esconde en la iglesia, ¿no? Se esconde detrás de las doctrinas y de las enseñanzas para no verse a sí mismo, ¿no? Y es más fácil en algún momento decir, híjoles, tal persona es una adúltera o tal persona mintió o tal persona es una prostituta o un borracho, a vernos en el espejo, ¿no? Eh, Cuando decía que era mucho más sencillo este tema de lo que nos planteaba en Miqueas, lo digo sencillo en términos a lo mejor cognitivo, ¿no? O sea, de que no son tantas las cosas en las que nos tenemos que preocupar. El único tema es que esas tres simples cosas requieren muchísimo trabajo, ¿no? Y creo que requieren una vida de trabajo. Y creo que más que un objetivo final de decir, ay, lograste tal nivel de autoconocimiento que te permite entonces pasar la vara del bien por sobre el mal, tiene que ver más con un proceso. Es decir, tener esta capacidad de constantemente en nuestras relaciones, tanto con Dios como con nuestro prójimo, estar de alguna manera en esa lucha, ¿no? Por practicar misericordia, por practicar justicia y por andar con humildad delante de Dios. Evidentemente no es fácil, no porque lo digamos aquí significa que aquí los cuatro lo tenemos resuelto, ni mucho menos, pero creo que es un horizonte hacia el cual todos nos tenemos que empezar a mover, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y creo que específicamente con esa última frase que dices, es un horizonte al que nos tenemos que empezar a mover.
pero no todos, no todos vamos a partir o nos vamos a mover en la misma en la misma exacta dirección y al mismo exacto ritmo, ¿no? Todos venimos de diferentes lugares, de diferentes cosmovisiones puntuales, de diferentes experiencias de vida, y con desafíos diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto de que Ronald dice, ¿no? Yo ya puedo abrazar a esta persona que me desfalcó. Posiblemente yo también, digo, yo no manejo las finanzas que ustedes manejan, yo soy un humilde godín, pero a mí posiblemente lo que sí me costaría es abrazar a alguien que ha sido desleal a mí, o desleal, no a mí, sino a los acuerdos pactados. Eso a mí, no he encontrado la forma de construir un camino hacia la gente que elige continuamente ser desleal, en todos los sentidos, ¿no? Ahí está un área de oportunidad o un área que tengo que explorar y ver, ok, todos venimos de lugares diferentes, ¿no? Pero vamos a un faro que es este tema que el Mesías nos está llamando. En la parte puntual de la lección de esta semana, me parece que en la medida que nosotros nos mantengamos viajando hacia el Mesías, en nuestro camino personal, con nuestros desafíos, aquí me arriesgué en compartir algunas cosas un tanto personales, pero en lo que a mí me desafía, pues en lo que me levanto y digo, ay, cómo me pudre esto, y se supone que ya lo había superado y valiendo, este día me pudre más, ¿no? Ok, a trabajar en él, órale, a trabajar, a trabajar. Pero yo creo que si nos enfocamos un poquito más en nosotros mismos, este tema del engaño y este tema de abusado porque te pedalean la creencia tal o te pedalean esto y aquello, creo que se vuelve un poco más seguro el avanzar. Porque estamos enfocados en nuestro camino, tomados de la mano con el Mesías, ¿no? Y también se resuelve esto que planteaba Luis de, ok, vamos a confiar en nosotros mismos. No, creo que no es así. Vamos a asumir responsabilidad, eso sí. Vamos a dejar de contarnos nuestra historia de vida repartiendo culpas y ahora nos la vamos a empezar a contar asumiendo responsabilidades. Y si, por ejemplo, nosotros, que me parece que los cuatro podríamos estar de acuerdo en eso, de la mano del Mesías, ¿no? O de la mano de la divinidad. ¿Por qué? Porque su amor nos constriñe, porque no nos gustaría vivirlo de otra forma, si no es a través del amor divino. Y una vez que eso está echado a andar, me parece que la vacuna o el cerco protector, o vamos utilizando vocabulario de COVID-19, el cerco epidemiológico para estas y otras creencias está un tanto puesto, pues, o sea, podemos avanzar, nos podemos quitar el cubrebocas, avanzar, y permitir que Dios nos vaya mostrando, ¿no? No depender de nosotros, sino depender del Mesías. Yo no sé dónde está el punto de corte para todos estos temas tan puntuales, ¿no? Estas creencias, ¿no? Es más, no sé siquiera si para mí son relevantes mientras me mantenga enfocado, enfocado, invirtiendo en mi relación con Dios y pidiéndole a Dios que me transforme todos los días. Tengo demasiado trabajo. O sea, tengo demasiadas áreas de oportunidad, mi llanta tiene muchos clavos metidos que tengo que atender. No me alcanza el tiempo para ver si me voy a aventar una discutida aquí con quién fue la Gran Babilonia. Pero eso es mi experiencia personal, únicamente, ¿no? Todos creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De mirar cuáles son los engaños en los que yo puedo caer. Es decir, en lo particular y que nada tiene que ver con doctrinas, ¿no? Me hizo mucho eco lo que dice Jenner, ¿no? A mí también, híjoles, tal vez de los grandes pecados o de los grandes problemas que tiene mi vida es esta a veces incapacidad de tener o de perdonar de verdad, ¿no? Porque una cosa es perdonar cognitivamente en el sentido de decir, bueno, pues lo perdono, ¿no? Pero
lo que te genera una persona a lo mejor que no fue leal, que no fue transparente contigo, y el hecho de en algún momento poderlo dejar pasar, hacer como si no hubiera pasado nada, híjoles, ahí está los verdaderos retos, ¿no? Y creo que ahí es donde uno tiene que analizar, pensar su propia vida en la medida de lo posible, buscar ayuda de profesionales que te ayuden a entender y a conocer mejor qué hay dentro de ti, dentro de tu historia, que a veces te limita a vivir realmente el evangelio, ¿no? A cumplir con eso que nos pide Dios, de hacer justicia, de practicar misericordia, de vivir humildemente delante de Dios. Ojalá que si hemos dicho muchas tonterías en todas estas 10 semanas y nos quedáramos simplemente con esto de decir, ¿sabes qué? En previsión a los engaños que pueden llevar mi vida a la ruina, voy a tratar de tomarme en serio el verme a mí, el juzgarme a mí, el ver cómo las heridas que tengo a veces están lastimando a otras personas y trabajar en ello. Híjoles, creo que la llevaríamos de gane y valdría la pena todo esto que hemos estado haciendo durante estas semanas. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Yo también daría algunos comentarios finales muy breves. Creo que hay la necesidad de una guía. Hay la necesidad de una guía que te marque el rumbo. Y es muy difícil hacerlo sin ella. Puedes estar perdido o sentirte perdido. Entonces, a eso iba mi pregunta inicial. Si confías en ti mismo, o si confías en alguien más, o si confías en una institución, o si confías en lo que los demás pueden decirte. Entonces, ¿a dónde va? ¿Cuál es esa guía? ¿A dónde te lleva? Hemos hablado de las experiencias de cada uno, de las opiniones de cada uno, y tal vez no seguimos la lección porque no es el propósito repasar la lección, más bien es qué sientes o qué aprendes o qué cosas saca de ti lo que leímos en la lección. Y pues yo me voy con la necesidad de una guía, exponer la necesidad de una guía. Y a eso, y cerrar con el versículo inicial. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Que de hecho, yo diría que sacamos a mitad de este episodio un versículo, el cual nos guió acerca de cómo actuar como cristianos, y que se expusieron 3 puntos fundamentales de ese versículo, y creo que son muy acertados. Por lo tanto, yo sí quisiera llevar su atención a ese mensaje de advertencia que hacen los ángeles, a que hay la necesidad de una guía, y entonces, y de cuestionarnos siempre. Dice que debemos de cuestionarnos cómo podemos evitar ser engañados, y cómo podemos saber si estamos haciendo bien o mal, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Pues que esas preguntas nos lleven a todos a ser mejores personas y tener mejor relación con Dios, y que esa relación no dependa de otras personas o de lo que una institución o poder político te dicen acerca de eso. Pues bueno, yo quería terminar con esa noción. La lección tiene otros temas que son más controversiales, pero ni se crean que se libraron de ellos, porque las últimas 2 lecciones se van a poner más suculentas. Jenner, Enoch, Ronald, las últimas 2 lecciones no hay para dónde hacerse, así que esperen nuevos episodios de estas discusiones semanales entre un grupo de amigos que dicen un montón de cosas, pero que tratan de crecer espiritualmente cada día. Nos vemos. Adiós.